Supremacismo eslavo, nuevo fenómeno geopolítico mundial. Podemos definir al eslavismo como un movimiento político y cultural que se basa en el sentimiento de unidad cultural e histórica de los pueblos eslavos y que tiende a restaurar su unidad política. El paneslavismo, del griego pan, todo, y Eslavia, es un movimiento político y cultural nacido de una ideología nacionalista, surgido en el siglo XIX con el objetivo de promover la unión cultural, religiosa y política, así como la mutua cooperación entre todos los países eslavos de Europa. Este movimiento nació a principios del siglo XIX. El paneslavismo fue una ideología bastante influenciada por el romanticismo y el nacionalismo que predominaban en Europa a mediados del siglo XIX y empezó a manifestarse como alternativa política en el Congreso Paneslavo de Praga de 1848, primera ocasión en que líderes políticos de países eslavos formularon las bases de este movimiento en el sentido de una oposición efectiva contra el imperialismo de Austria. Paulatinamente, el imperio austrohúngaro combatió el paneslavismo dentro de sus dominios al considerarlo una amenaza contra sus intereses estratégicos y políticos. El imperio ruso mostró cierto interés en promover el paneslavismo, pero el gobierno austríaco acusó permanentemente a Rusia de emplear dicha doctrina solo como pretexto para su propio expansionismo, en detrimento de Austria, alcanzando esta tensión su punto más álgido durante la guerra ruso-turca de 1887 y luego en la crisis de Bosnia de 1908. Por su parte, la oposición total de Rusia a conceder alguna clase de autonomía al sector de Polonia, que dominaba tras las particiones de dicho país, causó que el paneslavismo fuese rechazado por la mayor parte de la opinión pública polaca, que igualaba el paneslavismo con la rusificación. Aún así, el paneslavismo consiguió su máximo apogeo tras la Primera Guerra Mundial, cuando el apoyo político de la Triple Entente y las doctrinas de Woodrow Wilson sobre la autodeterminación de los pueblos permitieron que las provincias eslavas digregadas del Imperio Otomano y de Austria-Hungría se unieran con el Reino de Serbia para formar el Reino de los serbios, croatas y eslovenos, después rebautizado como Yugoslavia, que significa literalmente Eslavia del Sur. De igual modo, el paneslavismo promovió también que los checos y eslovacos, antes sojuzgados por Austria, fundaran Checoslovaquia en 1918. Las pugnas y desconfianzas subsistieron entre pueblos eslavos, surgiendo desde 1930 graves tensiones políticas entre serbios y croatas dentro de Yugoslavia. Mientras tanto, la Revolución de Octubre, el gobierno bolchevique instaurado en Rusia, abjuró del nacionalismo paneslavo promovido por el régimen imperial, pero pronto abrazó el expansionismo basado en el proyecto de exportar la revolución al resto de Europa, plan que se truncó tras la derrota bélica ante Polonia en 1920. Las disensiones entre pueblos eslavos por motivos políticos entre serbios y croatas, cuestiones ideológicas entre polacos y soviéticos o motivos económicos entre checos y eslovacos perjudicaron progresivamente el paneslavismo como alternativa política en Europa Oriental. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS trató de emplear el paneslavismo como herramienta de propaganda para promover la mutua solidaridad ante sus satélites de cultura eslava en Europa Oriental, pero reduciendo el elemento nacionalista por cuanto había países ajenos a la cultura eslava que también estaban sujetos a la influencia soviética, como sucedía con Alemania Oriental, Hungría y Rumania. Los movimientos anticomunistas surgidos en Europa Oriental tras la Revolución de 1989 y la disolución de la Unión Soviética dieron paso a movimientos nacionalistas que redujeron gradualmente la influencia del paneslavismo como opción política, situación agravada por las feroces guerras yugoslavas de 1991-1995 que enfrentaron pueblos eslavos entre sí en una manifestación violenta de mutuo ultranacionalismo. En 1993, la pacífica disolución de Checoslovaquia en dos estados mostró el escaso atractivo que ejercía el paneslavismo entre los pueblos eslavos de Europa Central.
A la fecha, el paneslavismo todavía cuenta con adherentes que lo promueven activamente en Rusia, Ucrania, Serbia y Bulgaria, que tienen muy escasos simpatizantes en otros países como Polonia, República Checa, Eslovenia o Croacia. En general, el paneslavismo es asociado a la Iglesia Ortodoxa, lo que provoca el rechazo de los adherentes a otras confesiones cristianas, como el catolicismo, que lo identifican con el imperialismo ruso. El Imperio Ruso era un estado inmenso entre dos continentes, Europa y Asia. Era gobernado de forma absolutista por los zares, que concentraban todos los poderes, decidían sobre la paz y la guerra, decretaban las leyes, nombraban y separaban ministros y poseían la máxima autoridad religiosa. El Imperio Ruso no fue un imperio convencional. Antes de que en ese país se estableciesen las instituciones propias de un Estado, Rusia ya actuaba como un imperio en relación con las conquistas y con la defensa de su territorio y de su religión. Durante la Edad Media se extendió por Rusia la tradición imperial bizantina, utilizando la idea de que Rusia como baluarte del cristianismo, la consideración de Moscú como tercera Roma. Fue un elemento clave en la formación del nuevo Estado y sirvió para justificar el otorgamiento a la Iglesia Ortodoxa de un papel importante en la vida política y la oposición de Rusia al avance del Imperio Otomano. La defensa del territorio frente a la amenaza externa propició la centralización del Estado a partir del núcleo constituido por el Ducado de Moscú, situado en el centro geográfico del imperio. La formación del Estado ruso, su posterior desarrollo y los distintos sistemas políticos que se han sucedido en Rusia no han sido originales, sino que han venido en buena medida importados de Europa. Así, se importó el feudalismo, el absolutismo y finalmente la democracia, pero siempre con un cierto retraso y con matices diferentes. En Europa, el feudalismo no permitió formar imperios por la ruptura existente entre las clases dominantes y sus constantes luchas internas, lo que permitía vincular entre sí a los estados que estaban institucionalmente separados era la religión y la lengua, pero ningún estado medieval estaba basado en la nacionalidad. Sin embargo, la forma de producción feudal preparó el camino hacia el capitalismo y la existencia de un sistema estatal multinacional. Imagen 10. En el Estado ruso el poder estaba centralizado, el gran señor feudal era zar, y es paradójico que el centralismo no causara rebeliones aristocráticas por la pérdida de poder de este estamento frente a la monarquía. Esta unión fue lo que permitió la extensión del imperio. La transición al absolutismo ruso vino propiciada por la expansión sueca. En el siglo XVII, con la subida al poder de la dinastía Romanov, la influencia sueca se extendió por todo el sistema político ruso. Rusia, que siempre buscó una salida al mar como elemento esencial de su sistema de comunicaciones, luchó contra Suecia por la supremacía sobre el Báltico. La mejora de las comunicaciones entre Rusia y Europa condujo a una mayor relación e influencia del sistema internacional sobre Rusia, que fue decisiva para que se importase el sistema absolutista y posteriormente la Ilustración. El primer código legal ruso procuró al zarismo un marco jurídico regulador para la solidificación de su sistema estatal, pero las bases del Estado absolutista fueron la implantación de la servidumbre y el incremento del aparato coactivo político-militar. La implantación de la servidumbre fue el precio que tuvo que pagar la monarquía a la aristocracia rusa para conseguir el establecimiento del absolutismo sin que hubiera fricciones por la pérdida de poder de ese estamento frente al zar. El otro elemento clave fue evitar el levantamientos y el incremento del aparato coactivo político-militar que garantizaba el mantenimiento de la servidumbre pese a los levantamientos armados de los campesinos, sobre todo en la periferia del imperio. Estos levantamientos no tenían mucho que ver con un sentimiento nacional, sino que eran rebeliones contra la explotación económica y se relacionaban más con la lucha de clases que con la independencia de los territorios, aunque en algunos casos, como en Novgorod, también se pidiera la independencia de lo que antes gozaba la ciudad. De nuevo encontramos aquí diferencias con Europa respecto a la transición al absolutismo. Mientras que en Occidente el feudalismo desaparecía con la llegada del absolutismo, en Rusia el sistema feudal se desarrollaba en su totalidad en el marco
del Estado absolutista. Las características del absolutismo ruso las podemos resumir en las tres siguientes. El uso de la guerra, toda vez que, al decir de Anderson, todo el Estado adquiría connotaciones militares y el sistema social se ponía al servicio del militarismo. Toda la tierra quedó sujeta a las obligaciones militares y todos los nobles tenían que comenzar un servicio indefinido al Estado a la edad de 15 años. La expansión y conquista de territorios, que propició que en esta época los dominios territoriales aumentaran considerablemente, el mantenimiento de la servidumbre y la no aparición de una clase burguesa. En Rusia la compra de títulos nobiliarios no era práctica habitual porque no existía una burguesía urbana, porque el zarismo controlaba el comercio y porque los residentes en las ciudades eran siervos sin posibilidad de adquirir títulos nobiliarios. El propio devenir de la historia rusa ha sido la causa fundamental de la aparición de un debate alrededor del cual el ámbito cultural al que pertenecía Rusia, creándose a partir de la respuesta que se diese a esa pregunta dos corrientes de opinión contrapuestas, la de los occidentalistas y la de los eslavófilos. No debemos olvidar que la mentalidad rusa tiene como una característica singular que constituye el motor de su filosofía: la búsqueda de la verdad, pravda, sobre todas las demás cosas. Antes de que Pedro el Grande sometiera a la Iglesia al Santo Sínodo, esta búsqueda se encomendaba al poder religioso. Sin embargo, tras la occidentalización de Rusia, esta búsqueda de la verdad fue encomendada a los círculos intelectuales, escritores, pensadores y artistas. Este debate, que a nosotros nos puede parecernos desproporcionado, no lo es para los rusos. Y es que los términos Rusia y Occidente no designan evidentemente unas realidades de carácter geográfico o político, son códigos simbólicos que denominan los terrenos de la utopía o la anti-utopía, o de proyecciones de eterno problema filosófico de la universalidad de la cultura y del pensamiento. Los tres pilares fundamentales de la civilización europea, el cristianismo, el concepto romano del Estado basado en el derecho romano y la tradición espiritual griega, son compartidos por la cultura rusa que los importó de Bizancio. De hecho, los rusos consideraron a Moscú la tercera Roma porque en Rusia se mantuvo el cristianismo ortodoxo, algo que no pasó en Europa. Los cristianos ortodoxos creen en un solo Dios, a la vez uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sola naturaleza indivisible. El zar Pedro I el Grande intentó introducir costumbres europeas en su país, eliminando las eslavas. Tanto es así que hombres pertenecientes a la intelectual rusa como Karamzin llegaron a negar la existencia de una historia rusa antes del reinado de Pedro I. En 1836, la publicación de una carta de Chajaed sorprendió a los lectores y avivó el debate en torno al ámbito cultural al que pertenecía Rusia. Las palabras de Chajadev interpretaron la historia de Rusia de manera sugestiva. Primero, una barbarie brutal, luego una grosera superstición, seguida de una dominación extranjera feroz y envilecedora, cuyo espíritu más tarde heredó nuestro poder nacional. Esta es la triste historia de nuestra juventud, venidos al mundo como hijos ilegítimos, sin herencia, sin conexiones con otros hombres. No guardamos en nuestros corazones ninguna de las enseñanzas anteriores a nuestra existencia. Era natural consecuencia de una cultura basada exclusivamente en la importación y la imitación. A partir de esta publicación, la sociedad rusa quedó dividida en dos sectores: los occidentalistas, que veían con pesimismo la historia rusa anterior a Pedro el Grande y denunciaban la situación de opresión que vivían con Nicolás I, y los eslavófilos, que defendían la cultura autóctona del país rechazando la copia de la cultura europea. Los eslavófilos no sentían solo hostilidad hacia los países occidentales, como se podría pensar en un momento, sino que también sentían admiración hacia ellos. Más diferían de los occidentalistas en la conveniencia de la aplicación de las ideas de la Ilustración. Otro pensador, Homiakov, contestó a la carta de Chajadev centrando la polémica en dos elementos: la verdad y Rusia. Alexei Stepanovich
Homiakov fue un filósofo, teólogo y ortodoxo y escritor ruso. Fundó, junto con los hermanos Iván y Piotr Krivsky, el movimiento eslavófilo, del que se considera uno de los mayores intelectuales que defendían la ortodoxia y las tradiciones eslavas frente a la cultura y religión occidental. Ambos veían la verdad como una revelación divina, pero diferían en cuanto a la forma de transmisión de esa verdad, puesto que Chahadaev pensaba que se transmitía a través de la sociedad y Homiakov a través directamente del Dios individuo. Toda vez que todos los hombres tenían inteligencia, entre todos formaban una razón superior y colectiva, tesis esta en clara contradicción con la de Chahadaev, que afirmaba que las masas humanas no piensan, sino que son sus sabios los que piensan por ellas. Rusia había recibido, a través de Bizancio, el cristianismo y lo había preservado intacto, sin embargo en Europa se había desvirtuado. Occidente había hecho muchos avances en el nivel de vida, pero no en su espiritualidad. Para Homiakov, Rusia había conservado el verbo del cristianismo en toda su pureza, evitando las guerras religiosas y la violencia, en contra de lo que había pasado en Roma. La idea mesiánica tuvo repercusión en la cultura rusa, toda vez que los eslavófilos mantenían que la singularidad del pueblo ruso radicaba en su universalismo y en la acepción de las ideas de todos los pueblos para obtener de ellos las verdades de la humanidad. El pensamiento de Dostoyevski resultó ser también un importante motor de la evolución del pensamiento ruso. Dostoyevski, 1821-1881, fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa en la segunda mitad del siglo XIX. Es considerado uno de los grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Para él, las corrientes occidentalista y eslavófila estaban condenadas a superar para buscar el camino hacia la universalidad. Tanto para los occidentalistas como para los eslavófilos, el futuro de Rusia estaba vinculado al de Europa, de modo que se imponía la necesidad de buscar caminos de desarrollo propios sin renunciar a la cultura europea, idea preferida de los eslavófilos. Actualmente el debate entre occidentalistas y eslavófilos sigue presente en la vida política rusa, aunque de manera diferente como lo estaban en los siglos XIX y mitad del XX. Dmitry Sergeyevich Likachev es una de las voces de este debate que goza de mayor prestigio entre las corrientes enfrentadas. Dmitry Sergeyevich Likachev, 1906-1999, fue un medievalista ruso, lingüista. Fue venerado como el último de los viejos habitantes de San Petersburgo y como un guardián de la cultura nacional. En tanto que valora toda la historia de Rusia positivamente, no se le puede calificar de occidentalista, pero tampoco de eslavófilo porque desecha el mesianismo, de modo que se le puede considerar europeísta toda vez que valora como nula la influencia asiática en Rusia y valora positivamente el papel civilizador que desempeñó el cristianismo y afirma que la libertad es el rasgo que define a la cultura europea. La auténtica idea rusa no está en la Declaración Nacional, sino en la literatura, la música, la filosofía que unirán las culturas del mundo. Por otro lado, en el marco más amplio de los pueblos eslavos, el siglo XIX vio el nacimiento de una ideología nacionalista, el paneslavismo, que va más allá de los estados y que renuncia a crear un estado-nación que los une y que propone la independencia política y la unión cultural de los pueblos eslavos. En los estados dominados por los imperios austrohúngaro y prusiano, cobró fuerza un paneslavismo reivindicativo que pedía la unidad y la autonomía de los pueblos eslavos y la conquista de la democracia. En un encuentro paneslavo de 1910, los asistentes se proclamaron antirrusos y propusieron la unión de los pueblos eslavos en tres bloques: el nordeste, polacos y ucranianos; el oeste, checos, eslovacos, silesios y moravos; y el sur, serbios, eslovenos, croatas y macedonios. Así las cosas, húngaros y alemanes y rusos eran los enemigos comunes. El paneslavismo desapareció tras la Primera Guerra Mundial, cuando los estados eslavos obtuvieron la independencia.
Posteriormente, en los años 50 del siglo XX, Moscú usó el paneslavismo como instrumento de propaganda para unir a los países de Europa del Este, pero no tuvo ningún crédito tras las intervenciones militares rusas en ellos. En la Federación Rusa ha aparecido en estos últimos años otro tipo de nacionalismo, una nueva línea de pensamiento que algunos llaman euroasianismo. Se ha decantado como las tesis de los eslavófilos, que aboga más por la unión de los pueblos eslavos, por la unión de las nacionalidades que integran la Federación Rusa en un único Estado-nación que pueda recuperar la grandeza y el bienestar del imperio. Es ahora la ideología que aporta el predominio de lo ruso en el SEI, ayudado a mantener las fronteras territoriales de la Federación Rusa. Las ansias de independencia de los territorios anexionados por Rusia a lo largo de la historia pudieron convertirse en realidad a raíz de la Revolución de 1917. Desde el gobierno bolchevique se emitió una Declaración de los Derechos del Pueblo de Rusia, en la que se abogaba por la unión voluntaria de los pueblos en base a su igualdad, soberanía y derechos de autonomía y sucesión. El avance alemán durante la Primera Guerra Mundial provocó el 3 de marzo de 1918 la firma del Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia renunciaba a Letonia, Lituania, Estonia y Polonia, y reconocía a Georgia, Finlandia y Ucrania como estados independientes y se comprometía a entregar territorios a Rumania y Turquía. Sin embargo, con el ataque aliado y la derrota alemana, los territorios obtenidos con la paz de Brest-Litovsk fueron de nuevo ocupados por el Ejército Rojo. Lo mismo sucedió en el Cáucaso septentrional, donde el interés de los pozos petrolíferos del Caspio propició que el Ejército Rojo ocupase de nuevo Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Otro conflicto al que tuvo que hacer frente el gobierno bolchevique fue la guerra civil. Pese a los éxitos iniciales, el Ejército Blanco, los bolcheviques fueron los que alcanzaron la victoria final. El Ejército Blanco o Guardia Blanca fue el brazo militar del Movimiento Blanco durante la Guerra Civil Rusa de 1918 hasta 1921. Estaba formado por las fuerzas nacionalistas contrarrevolucionarias rusas, en muchos casos prozaristas, que tras la Revolución de Octubre lucharon contra el Ejército Rojo. En todo caso, en lugares como Crimea, la toma del poder por los bolcheviques no se restableció hasta 1920, mientras que en lugares como Estonia, pronto fue imitada por Lituania y Letonia, se resistieron a la sovietización. En 1924, Lenin concretaría sus propuestas en la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en la que se hacía mención expresa al derecho de secesión que ya se había mencionado en el Tratado de la Unión de 1922. En la Constitución de 1924 se distinguían dos tipos de entidades territoriales. Por un lado, las repúblicas de la Unión, con una relación entre independencia y federalismo, y por otro, las repúblicas autónomas que contaban con gobiernos propios pero subordinados al de Moscú. El desequilibrio existente entre el tamaño de la población y las riquezas de la república propició que Rusia fagocitase todo el poder en la URSS, convirtiéndose en el centro del nuevo imperio. Con Stalin ya en el poder, la idea de la formación de una unión de repúblicas soviéticas de Europa y Asia, con la integración de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las tres repúblicas caucásicas, cobró más fuerza. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mapa de la URSS experimentó nuevos cambios. Las repúblicas bálticas perdieron su independencia y se incorporaron al territorio soviético, como también lo hicieron Karelia, Ucrania, Moldavia, la parte meridional de la isla de Sajarín y el archipiélago de las Kuriles. Tras la muerte de Stalin en 1953, hubo un cambio de actitud en el gobierno que se sensibilizó ante los problemas de las nacionalidades. Khrushchev criticó las deportaciones de los pueblos enteros llevadas a cabo por Stalin. Otros movimientos nacionalistas de importancia en los años 50 fueron los que protagonizaron los húngaros y los polacos. Resulta paradójico que, pese a la problemática nacionalista existente,
en el 22º Congreso del Partido celebrado en 1961, se anunciara el avance hacia un nuevo estadio del desarrollo de las relaciones nacionales de la URSS, en el cual las naciones se irían acercando hasta alcanzar una completa unidad. Algo similar se produjo en 1971, cuando en el 24º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Brezhnev anunció la aparición de una nueva comunidad histórica de pueblos, el pueblo soviético. Durante el periodo comunista, en Rusia se intentó consolidar una suerte de nacionalismo soviético, que para algunos no era sino un intento de extender el nacionalismo ruso a todas las repúblicas de la Unión. Para alcanzar este objetivo se impuso la lengua rusa a todos los habitantes de la URSS. Se fomentó la movilidad de la población, lo que propiciaba una mezcla entre las diferentes nacionalidades que podía llegar a producir su disolución, y se potenciaron la educación y la cultura comunes por un lado y el marxismo-leninismo por el otro, como instrumentos llamados a contribuir a la homogeneización de la población. En suma, podemos concluir que durante los años del comunismo, la consideración de la URSS como un Estado federal fue más teórica que real, ya que se dirigió el país desde un fuerte centralismo, funcionaba como un Estado-nación, sin respetar el federalismo o la autonomía de las repúblicas que se convivían en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además de los muchos problemas que se planteaban a la Unión Soviética durante la transición económica y social y política, una nueva variable complicó aún más el escenario: el nacionalismo. En la URSS tuvieron lugar 3 transiciones a la vez: la económica o de establecimiento institucional del sistema capitalista, la institucional o de instauración de los nuevos regímenes políticos democráticos, y la territorial o de redefinición de las fronteras de los estados en el contexto de la emergencia de los nacionalismos. La caída del comunismo, el colapso económico y la pérdida de referencias globales provocaron la potenciación del sentimiento nacional, tanto en las periferias como del centro. La pérdida de legitimidad del régimen comunista provocó la caída del sistema de manera muy rápida. Una de las primeras manifestaciones de este proceso fue el comienzo del uso de otras lenguas además de la rusa. Con su política de glasnost, liberalización de los medios de comunicación, Gorbachov abrió la posibilidad de discutir sobre materias dispares. El glasnost fue el altavoz de las tensiones nacionales que existían en el Cáucaso, en el Báltico y en el Asia Central. Desde el año 2000, en que Putin ocupó la presidencia de la República Rusa, el poder central se ha reforzado a través de la elaboración de normativas que introducen medidas que aumentan el control central en todos los sujetos federados. Sin embargo, el conflicto checheno no se le ha dado una solución definitiva. El conflicto ruso-checheno es un conflicto a menudo armado que perdura desde hace siglos entre el gobierno de Rusia y varios nacionalistas de Chechenia y fuerzas islamistas. Las hostilidades formales se remontan a 1785, aunque los elementos del conflicto se remontan a tiempos mucho más lejanos. La guerra de Ucrania tiene elementos de guerra civil, que incluyen el ensañamiento de las tropas rusas y el uso de la historia como arma, como ha hecho Putin en su discurso de 9 de mayo. Hemos rechazado el terrorismo internacional, protegeremos a los habitantes del Donbass, garantizaremos nuestra seguridad, proclamó Putin en un discurso de 10 minutos en la Plaza Roja, en la que repitió más o menos los mismos mensajes que ha pronunciado desde que empezó la guerra de Rusia en Ucrania. La de Ucrania tiene algunos elementos que se asemejan a una guerra civil, introducir esta lente ayuda a entender lo que está ocurriendo. Aunque es un conflicto armado, de la que hay muy poca información militar por ambas partes. Desde luego, el liderazgo ruso lo ve como una guerra civil. Ahí están los escritos y declaraciones de Putin declarando que los rusos y ucranianos son un solo y único pueblo. El tratamiento de las potencias occidentales a Ucrania y a Rusia también tiene mucho de enfoque de guerra civil, con la pretensión de no beligerancia mientras se entregan armas a la parte ucraniana, además de inteligencia y fondos, sin todo lo cual el país atacado se habría hundido hace tiempo. La crisis de los refugiados tiene mucho de guerra civil, aunque su acogida en la Unión Europea
ha levantado críticas en el mundo musulmán al compararla con la resistencia a acoger a los sirios que huían de su guerra civil. Y es que esta guerra de Ucrania la estamos también viviendo como una guerra civil europea, si consideramos, y hay que hacerlo en el pasado y presente, sobre todo en el futuro, a Rusia como parte de una Europa a la que pertenece Ucrania. El movimiento imperial ruso es una organización paramilitar rusa ultranacionalista, supremacista blanca de extrema derecha que opera fuera de la Federación Rusa. A partir de 2015 su líder es Stanislav Vorobyov. Ha sido designado como grupo terrorista por los Estados Unidos y Canadá. Algunas de sus publicaciones han sido prohibidas en Rusia. Colaboraba con la milicia popular nombrada en honor a Min y Posarsky hasta su ilegalización en 2015. En 2008, Rim formó su brazo paramilitar llamado Legión Imperial, que ha sido dirigido por Denis Buluchovich-Gariyev desde el año 2014 y ha llamado a jóvenes hombres ortodoxos a dedicarse a defender Novorossiya y Ucrania. El grupo mantiene 2 instalaciones de entrenamiento en San Petersburgo, una de las cuales se conoce como Campamento Partizan, ubicado al sur de la isla Heinaseman. El Partizan realiza un entrenamiento de guerra urbana, entrenamiento de tiro, medicina táctica, entrenamientos a gran altitud, psicología militar y entrenamiento de supervivencia. Después que estalló la guerra del Donbass en el este de Ucrania en abril de 2014, el Rim comenzó a entrenar y a enviar soldados voluntarios a los grupos prorrusos en el conflicto en julio. El movimiento imperial ruso lleva años enviando combatientes a Ucrania y además ha atentado en algunos puntos de Europa. El grupo Wagner es una organización paramilitar de origen ruso. Ha sido diversamente descrita como una empresa militar privada, una red de mercenarios y un ejército privado de facto del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Debido a que en Rusia es ilegal la contratación de servicios militares, el grupo legalmente no existe. A pesar de que el grupo Wagner tiene una transversalidad en sí, lo que hace que carezca de una posición ideológicamente sólida, varios medios lo han vinculado con posiciones relacionadas con el neonazismo y la extrema derecha. El grupo obtuvo reconocimiento internacional durante la guerra del Donbass en Ucrania, entre 2014 y 2015, donde asistieron a las fuerzas separatistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Sus contratistas han sido aparentemente parte de varios conflictos alrededor del mundo, incluyendo las guerras civiles de Siria, Libia, Centroáfrica y Malí, a menudo luchando junto a las fuerzas y simpatizantes del gobierno ruso. Hoy el grupo es considerado una de las mayores organizaciones militares privadas del mundo, aunque muchos analistas afirman que la organización es en realidad un escuadrón secreto del gobierno ruso designado para intervenir en conflictos donde Rusia no quiere verse involucrada. Hay comprobaciones que en sus filas se encuentran actuando no solo rusos, sino también ucranianos y serbios, estos últimos en menor número, incluso por tratarse de una organización extremadamente xenófoba con noticias de vínculos con organizaciones neonazis. La rebelión del grupo Wagner, nombrado también Marcha de la Justicia, conducido por Prigozhin, su líder, se desarrolló entre el 23 al 24 de junio del 2023, cuando Wagner, una entidad militar privada de origen ruso, se inmiscuyó en un enfrentamiento armado con las fuerzas leales al gobierno de la Federación Rusa, a raíz de las tensiones en la retaguardia en aumento entre el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y el ministro de Defensa ruso en el contexto de la invasión a Rusia. Prigozhin retrató la rebelión como una represalia por lo que él alegó fue una agresión hacia sus tropas por parte del citado ministerio. Descartó el argumento del gobierno ruso relativa a la inclusión rusa en Ucrania. Responsabilizó al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu de los descalabros militares y lo acusó de conducir la guerra en provecho de las élites rusas. Las fuerzas bajo el mando de Prigozhin tomaron la ciudad de Rostov del Don, que albergaba a una importante instalación militar, e informaron que progresaban en dirección a Voronezh, luego a Lipsk y luego a Moscú. En represalia, el Servicio Federal de Seguridad inició un proceso penal contra Prigozhin por incitar al levantamiento armado.
En una locución televisada, el presidente Putin tildó a las acciones de Wagner como de traición y prometió erradicar la rebelión. Putin hizo un llamado a aquellos miembros de las fuerzas de Wagner que, bajo engaño o amenazas, fueron arrastrados hacia una trama delictiva, impulsados por el sendero de un crimen grave, la subversión armada. Después de negociar un pacto con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Prigozhin accedió a retirarse y a partir de las 11 p.m. de ese día comenzó la retirada de Rostov y del Don de las tropas del grupo Wagner para volver al frente de batalla.